Entonces, bueno, empiezan a construir las democracias otra vez desde cero. O sea, ahí retrocedimos hasta antes de los griegos. Por eso les digo que es que hay que tenerle cuidado, porque en cualquier momento se le corre el champú a alguien y vaya a hacer la barbaridad. Y 4 le creen y mire. Entonces, nada, otra vez como en el parqués cuando a usted le sale la ficha que no es y otra vez timpa la cárcel. ¿Sí? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial nos toca volver a empezar de cero, porque destruyeron todo. Entonces, bueno, otra vez, a ver, hagámosle otra vez la vaina, volvamos a la separación de poderes, que no haya regímenes de partido único. Ahora vamos a tener organismos de vigilancia, procuradurías, veedurías, todo para asegurar que el que está haciendo la vaina la haga como la tiene que hacer, ¿sí? Y los suecos, que son unos frescos, porque uno le pregunta a los suecos, ¿ustedes por qué son tan ricos? Y ellos le contestan a uno, porque no nos metimos en las guerras. Y nos gastamos el tiempo que ustedes se gastaron matándose en hacer unas sociedades ¿sí? Entonces ellos tienen un tipo que está por fuera de toda conciencia, de todo sistema legal, que es la conciencia de la sociedad, el vigilante supremo de que todo el mundo cumpla lo que tiene que decir, el ombudsman, que es de donde viene la defensoría del pueblo. Tan directamente que ellos vinieron a explicar aquí eso y todo, un seminario completo para explicar en qué consiste el ombudsman. Yo tuve el honor de poder traducir eso cuando pasó, para empezar a implementar lo que sería la defensoría. Entonces, empezamos a crear mecanismos. Ahora, ya no solamente hay que hacerla vinculante, hay que hacerla universal, hay que generar mecanismos de control para que eso no se nos despelote, ¿sí? Entonces ya metemos. Hoy las mujeres, se me había olvidado, las mujeres. El derecho al voto de las mujeres, en principio empieza en 1920 en Inglaterra, por la participación activa como enfermeras en la Primera Guerra Mundial. Porque cuando empezaron las sufragistas, antes de la Primera Guerra Mundial, eran consideradas un chiste de mal gusto, ¿sí? Era considerada una cosa que no había ni que discutirla. Entonces, después de la guerra sí llega el voto femenino, y la primera sociedad que va a tener voto femenino es Nueva Zelanda. Y luego, a finales del siglo XIX, después de la Primera Guerra Mundial, viene el voto femenino. Entonces ya después del 48 hay que empezar a pensar en que ciudadanas también son las mujeres, ¿sí? Entonces ya después del 48 eso se empieza a ampliar, y aquí llega en el 52, curiosamente en una dictadura, el voto femenino, ¿sí? En la única que hemos tenido en el siglo XX, así como de la mitad para acá. Entonces empieza, bueno, el voto femenino. Entonces tenemos una vaina ya vinculante, tenemos separación de poderes, mecanismos de control, un carácter universal. Bien, chévere, me gusta esa vaina, esto va mejorando bastante. Pero entonces llegan a Estados Unidos y dicen, el sueño americano es un sueño blanco, porque solamente opera para los anglos, blancos, sajones, protestantes, porque todas las comunidades del sur en los Estados Unidos no pueden votar. Entonces, y eso es mucha gente. Entonces lo que quiere decir es que el problema de los Estados Unidos es que ellos tienen una ley que encabeza su constitución, que dice que es una verdad autoevidente en sí misma, que los hombres todos nacen iguales ante la ley. Y si eso es así, ¿por qué los negros no? Entonces, y porque hay una cosa que se llamaban los covenants, que eran regímenes de propiedad raíz, donde decía que en los suburbios no podían comprar, alquilar, ni parcial, ni totalmente propiedad aquellos que fueran negros, nativos americanos o asiáticos. Eso deja a los blancos anglosajones protestantes. Entonces, el Jim Crow System. Ahora, ¿por qué pasa esto? En el momento de formarse los Estados Unidos, para formar un país entre el norte y el sur, entonces dijeron, vamos a armar un solo paquete, un país, ¿sí? Y hay una línea que se llama la línea Manson-Dixon, que es la que divide el norte del sur. Pero entonces, ¿qué hacemos con los esclavos? No hablamos del tema. No, simplemente no hablamos del tema. ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué? Porque es que los sureños son esclavistas. Si usted le quita la esclavitud al sur, cuando está formando el Estado americano, el Estado gringo, entonces resulta que ellos no entrarían, la Unión no entrarían a formar parte de los Estados Unidos y no crean un país. Entonces decidieron dejar la vaina de ese tamaño. Es decir, de entrada, las comunidades negras no tienen ningún tipo de representación ni participación en la formación de los Estados Unidos.
siguen siendo esclavos. Entonces, después en la guerra de secesión, o sea, cuando les estalla en la guerra de secesión. Pero en la guerra de secesión, como el sur se arruina porque la esclavitud acaba, con el viejo truco de echarle la culpa a alguien, le echaron la culpa a los negros de la ruina del sur, cuando ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de pelear su propia guerra, porque ellos no eran parte de los destacamentos ni de los ejércitos. Hubo solamente un pelotón que se llamaba el de Días de Gloria, con Denzel Washington, que se inmoló para poder decir que ellos tenían derecho. ¿Qué hacían ellos en su propia guerra contra la esclavitud? Alcanzar los troncos, hacer la fuerza, la misma vaina que hacían para los blancos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, una vez que pierden la guerra y que el ejército norteño invade al sur, lo que van a hacer es, van a reclamar una rabia horrible cuando los norteños se van en 1896 y quedan los del sur solos. Se dedican a acabar con las comunidades negras mediante dos formas. Una era a través de los escuadrones de la muerte, que se llamaba el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, lo que pasa es que ellos tienen mucha escama, porque que la capucha, que tal, ¿no? Pero lo que son es un escuadrón de la muerte, una cuadrilla de asesinos disfrazados con muchos símbolos. Pero el problema era que esa cuadrilla de asesinos eran las mismas autoridades. Eran los comisionados, eran los jueces, eran los jefes de sheriffs de condado, todo eso. Y otra vaina que se llama un paquete de legislación. Mire cómo en una democracia puede pasar esto, y por eso es que siempre hay que vigilarla. Un paquete de legislación que se llama el Jim Crow System, que es Crow es por el color negro de los cuervos. Jim era una manera despectiva de referirse a los miembros de la comunidad negra. System porque era un paquete legal, bajo la consigna de separados pero iguales. Entonces empiezan a separar todo, las bancas para parques, las fuentes de agua, los buses, los restaurantes, los bares, los baños, las iglesias, absolutamente todo lo van a segregar. Y como eso es un estado federal, nadie se mete ahí. Entonces esto se va a volver una cosa que se termina volviendo normal hasta que empieza el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, hasta que Rosa Parks se niega a darle el puesto a un blanco y hasta que empiezan a hacer el boicot contra los buses hasta que no los desegreguen. Entonces empieza toda la marcha del movimiento por los derechos civiles, que es una marcha por la democracia. Ahora, había una cosa. Después de que terminó la guerra de secesión, la comunidad negra queda con el voto, pero a ese voto le ponen un impuesto que ellos no van a poder pagar y le ponen un test de alfabetismo que solamente se explica en las escuelas para los blancos. O sea, separan la educación de manera tal que los blancos tengan un tipo de educación que garantiza un acceso a un nivel económico y que los negros no lo tengan, para que no puedan pasar los test de alfabetismo, para que no puedan votar, para que no puedan decidir. Entonces la mitad del país más democrático del mundo no es democrática, eso no es. En 1960 todavía era legal el linchamiento de miembros de la comunidad negra en Estados Unidos. Truman, que no era ninguna perita en dulce, que fue el que mandó la bomba atómica, en el 47 pasó una legislación para penalizar el linchamiento y no pasó a segundo debate. O sea, ni siquiera había que hablar del tema entre los demócratas del sur, lo que llaman Dixiecrats. Entonces, la cosa era tan brava que Martin Luther King va a tomar toda la enseñanza de Gandhi y va a empezar a decir: los fines y los medios no son separables. No podemos tener grandes ideales y ruines métodos, porque los medios corrompen el fin más puro. Entonces, si yo le quito las orejas al que me quitó las orejas y le quito las patas al que me quitó las patas, ¿cómo yo hago para decir que lo mío es justicia y lo de él es sevicia? Porque el problema con eso está en los hematomas. Los golpes que le dan a usted para liberarlo quedan igualitos a los que le dan para oprimirlo y después para distinguir en medicina legal. No, que es que este era en nombre de la libertad, este me pareció chusco.
Sí, pero es que ese fue el de la revelación del cerebro. Sí, pero era un golpe libertario. Entonces, ¿eso cómo queda? ¿Cómo distinguimos esa vaina? Entonces dicen, es que lo que pasa es que si mi causa es justa, mis métodos lo serán. Ahí es donde se me nota que es que lo que yo estoy haciendo es chévere, ¿sí? Entonces, porque mis métodos son chéveres, yo tengo que distinguirme del otro, porque si no me distingo del otro, yo no puedo decir que soy mejor que él. Entonces, por eso es que el movimiento es pacifista y el truco del movimiento es no dejarse provocar. Los activistas de los derechos civiles los metían un fin de semana en una casa y los madreaban hasta que aprendieran a que les resbalaran los insultos, porque lo que se estaban jugando era mucho más allá que una bravuconada. Entonces el truco es que usted no responde a la agresión, pero no obedece, porque obedecer es un acto de reconocimiento del otro. Y en la medida en que yo no reconozca no reconozcan usted una obediencia, usted no va a lograr que yo lo obedezca aunque me mate, aunque me destruya la carne, pero a mí no me va a tener porque yo no lo reconozco. Los hindúes simplemente decidieron, los indios, un día decidieron que los británicos ya no los gobernaban a ellos, se los quitaron de la cabeza. 450 millones de personas empezaron a ignorar a los ingleses, eso es una jartera. Imagínate al otro día los ingleses con 400 millones de personas ignorándolos y le decían a Gandhi, entonces ¿qué? ¿Usted quiere que nosotros nos demos media vuelta y nos vayamos caminando? Y dice, pues a la final eso es lo que van a hacer, se van a ir caminando de la India. Entonces la eficacia de eso va a hacer que Gandhi lo tome que Martin Luther King lo tome como modelo y ante el mundo quede claro quién está cometiendo la injusticia. Cuando lo sacaban a patadas de una cafetería segregada por pedir una dona y un café, y entonces la imagen de los blancos pateándolos en la entrada de la cafetería por pedir una dona y un café queda ante el mundo, porque dice, el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es una cosa diferente. Entonces eso va a llevar a que Kennedy dé el voto negro por primera vez, de verdad, o sea, inclusive muchos activistas blancos se fueron para allá a enseñarles a pasar los test de alfabetismo para que pudieran votar. Cuando después empieza el poder negro que dice, mire, la igualdad ante la ley es una parte de la lucha, porque si seguimos sintiéndonos esclavos, no hay ley que nos libere. Entonces hay que crear un sentido de propia valía. Ese sentido de propia valía se representaría por un puño negro, Black Power, poder negro. Entonces, Malcolm X y Stokely Carmichael. Entonces decían, eso ya, entonces le dicen a los blancos, no, en esta parte del movimiento no pueden estar con nosotros, porque tenemos que probar cosas que solo nosotros estamos en capacidad de probar ahorita, ¿ok? Gracias. Esos blancos ya son súper activistas, han marchado con ellos durante años, esos van a ser los líderes del movimiento para parar la guerra del Vietnam. Todo el liderazgo del movimiento antiguerra viene de ahí. Entonces después se va a desatar una revolución cultural. ¿Y qué es lo que pide la revolución cultural de los años 60? El derecho a la diferencia, el voto negro, el derecho de las mujeres, porque el tema empieza con que las mujeres para el 69 ya las habían arrestado, ya les habían cascado, ya las habían barrido de las manifestaciones contra la guerra del Vietnam, pero no tenían derecho al poder sobre las decisiones políticas de la organización. Entonces, pero si a mí me cascan lo mismo y me llevan a la cárcel lo mismo, porque yo no decido. Entonces empieza otro pedacito, entonces discutamos políticamente. También los estudiantes van a crear una cosa que se llama la democracia, la sociedad para una democracia, estudiantes por una sociedad democrática, que son los que van a crear el movimiento antiguerra y van a empezar a decir, yo me represento solo, porque consideran que la izquierda se había burocratizado y había terminado convirtiéndose en lo mismo que ella había intentado combatir. Entonces empiezan a hacer, cada cual se representa a sí mismo, no van a creer en los comités, y esto hace que la capacidad de movilización en los 60 sea tan grande, es despelotada, pero es muy grande, porque eso es lo que pone el 1.000.000 de personas marchando a Washington para parar la guerra del Vietnam. ¿Sí? Entonces, porque eso es así, se van a crear los capítulos en las universidades, los debates, los capítulos empiezan por debates.
como no hay información veraz sobre la guerra, vamos a hacer debates para saber por qué estamos metidos allá. Entonces invitan detractores e invitan defensores a que debatan, se llaman teach-ins, y los estudiantes se forman su propio criterio. Entonces eso va metiéndose por todas partes. Ahí, en ese lapso de tiempo, hay una ampliación de democracia enorme, porque empiezan a aparecer derechos para la mujer en el nivel de lo político y en el nivel de lo sexual. Son dos tipos de luchas: a trabajo igual, salario igual, ¿sí? Y también la pelea por el rol. Entonces esa es otra cosa. Por otro lado vienen los indios, y dicen: nosotros no somos como en las películas nos muestran. Occidente tiene la idea siempre de transformar en victimarios a los que han sido sus víctimas, porque tiene que justificar el crimen de alguna manera. Entonces ya los indios no son esos perversos malvados que le quitaban la cabellera a Mary Jo y mataban a su perro Spot, sino los dueños de la tierra, man, que se la quitaron toda. No hay un milímetro de la tierra americana que no sea robada de los indios. Entonces empiezan ellos. Movimientos gay. Chisme, los gay también son seres humanos. Quiere decir eso, que no se les puede patear por las calles. Y que a usted lo que le importa es mi fuerza laboral, no mi orientación sexual. Entonces, el de los derechos de las comunidades, porque esos es una lucha que va a estar muy seguida del feminismo también, porque es una pelea que no tiene que ver ni con la clase social, ni con la raza, ni con la migración, sino con el género. O sea, ahí hay otro problema, ahí hay un problema de género. Además, por ejemplo, cuando las comunidades negras, a diferencia de cualquier otra comunidad de los Estados Unidos que fue allá en busca de la libertad, las comunidades negras eran libres en África. Ellos fueron llevados como esclavos. Eso es totalmente distinto. Para ellos no existe el sueño americano, sino la pesadilla, como decía Malcolm X. Malcolm X decía: nosotros no llegamos aquí en la Pinta de la Niña y la Santa María. Nosotros llegamos deshidratados, en cadenas, para ser vendidos en lotes como esclavos. Entonces aquí no me vengan a montar a pues las carabelas y la vaina, porque ese no es nuestra historia. Entonces empiezan a visibilizar toda esa historia oculta detrás de los Ingalls y de los Waltons, ¿sí? Que era lo que había pasado con toda la gente que fue llevada allá. Entonces el concepto de libertad se va ampliando. Hay un momento en que dicen, en el Mayo francés, cuando ponen una torre para que los chicos no se pasen al dormitorio de las chicas, ponen una torre de vigilancia. Entonces los chicos y las chicas tumban la torre en la Universidad de Antoine y dicen: miren, nosotros no aceptamos esta torre porque que los chicos se pasen al dormitorio de las chicas es problema de los chicos y es problema de las chicas. Porque si yo, como ciudadano francés, que es donde empieza la vaina, no mando aquí, por ejemplo, en mi pellejo, entonces ¿dónde? Digamos, aquí a mí ¿de qué me sirven de los grandes plebiscitos si en mi cuerpo, que es donde yo estoy empacada, no mando yo? Por el derecho a la edad de iniciación sexual. Ese no es problema de la universidad, no es problema de la iglesia, no es problema de los padres, no es problema sino del sujeto que en cuestión posee el pellejo. Entonces, claro, por supuesto, para que todo este debate exista se tiene que tener la píldora anticonceptiva, porque eso con 8 hijos pues no hay debate, ¿sí? Eso, pero imagínense, si uno tiene gripa, pues mira, olvídate. Entonces resulta que empiezan por el derecho al cuerpo. O sea, ya no es solamente a la integridad física, como en el siglo XIX. Ahora es el derecho a la sexualidad y el derecho al orgasmo. Y eso es una revolución sexual de grandes proporciones. Entonces, eso en Antoine pasa, no pasa bien, nada, autorizan los dormitorios mixtos. Cuando van a hacer lo mismo en Nanterre cierran la universidad, arrestan a los dirigentes, militarizan la universidad y cancelan al semestre. Y tampoco por un polvito. No, mano, pero ajá. ¿Y esto qué quiere decir? Entonces los de Nanterre, que de allá era donde venía Daniel Cohn-Bendit, se van para la Sorbona. Y en la Sorbona dice qué fue lo que pasó. Entonces los de Nanterre cuentan la historia, la Sorbona se solidariza con Nanterre, entonces los apoya, entra en huelga, empiezan a hacer los afiches: profesores, nos estáis haciendo viejos, prohibido prohibir, en una sociedad donde no hay aventuras, la única aventura es cambiar la sociedad. Entonces
Sed realistas, pedid lo imposible. Y de ahí el barrio latino apoya a la Sorbona. Los de la Renault empiezan a apoyar a los estudiantes y se para Francia durante un mes por uno de los espíritus más difíciles de la historia, más difíciles de asir, la imaginación al poder, por el Soye. ¿Quién maneja esa vaina? ¿Usted cómo puede manejar la imaginación al poder? Entonces ahí hay un experimento de la democracia único, porque lo que están pidiendo ya es a otro nivel. A los de la Renault les van a subir los sueldos y no, si nosotros comemos suficientes papas fritas, que el tema no es de billete. No, es que queremos tiempo para ir al cine, poder pensar nuestras vidas, ¿sí? Ahorita a los de Bahrein, cuando empezaron todas las movilizaciones, a los de Bahrein les querían doblar el sueldo y les querían pagar un billete, y la gente de Bahrein dijo: respétennos, esto no es un problema de plata, respétennos, no nos compren, no queremos, ¿sí? Los de Bahrein, que allá hay todo el billete petrolero para comprar un movimiento, no, Bahrein no está en venta. Bahrein quiere una democracia.